Hola, buenos días a todos, antes de nada, y muchas gracias por haber venido. La verdad es que cuando he visto la capacidad que tenía la sala y veo que está casi llena, se agradece, ¿no? Y se ve cada vez la mayor implicación y las ganas de conocimiento de los riesgos psicosociales de todos los implicados en prevención. Me han encargado presentarles los resultados de la campaña que hemos realizado desde el grupo de psicosociología de Osalan, que este año, como veis en pantalla, la hemos orientado al sector sanitario. Antes de ponernos en materia, quería agradecer a todas las empresas y a los trabajadores y delegados de prevención que hemos visitado durante estos meses, la gran colaboración que nos han prestado. Hemos trabajado muy a gusto con todos vosotros, hemos aprendido mucho y espero que también hayáis aprendido algo de nosotros, de nuestra experiencia. Bueno, voy a ceñirme al índice que veis en pantalla. Primero voy a hablaros un poco de las circunstancias actuales que nos han llevado a orientar esta campaña al sector sanitario, también del alcance que tiene la campaña, los objetivos que nos hemos planteado, cómo hemos planteado su desarrollo, los resultados que hemos obtenido y a qué conclusiones hemos llegado desde estos resultados. Bueno. En primer lugar, comentaros que el plan de gestión de Osalan de este año 2015 recoge una acción, la 6.5, que nos indica que tenemos que realizar una campaña para asesorar a las empresas públicas y privadas del sector de las actividades sanitarias en relación con los riesgos psicosociales. ¿Por qué hemos elegido el sector servicios por segundo año, ya que la campaña del año pasado también fue orientada a este sector? Bueno, sí que hemos visto que en estos últimos años hay un aumento progresivo del número de contrataciones en el sector servicios, en detrimento sobre todo del sector industrial. También el sector sanitario hemos decidido orientarnos a él porque este año queríamos buscar, ya el año pasado hicimos una campaña un poco más general y este año sí que queríamos ver algo un poco más específico, pues queríamos centrarnos en la turnicidad y en el burnout. Entonces sí que es cierto que el sector sanitario aúna muy bien estas dos tipologías, ¿no? Tanto turnicidad como burnout. Y luego también tenemos que tener en cuenta pues, que Osakidetza es la empresa con la plantilla más grande que tenemos en Euskadi, con lo cual con esta campaña lo que estamos es alcanzando a un número muy amplio de trabajadores. Como os he comentado anteriormente, la campaña está orientada a empresas del sector sanitario de más de 8 trabajadores del sector público y privado y en los 3 territorios históricos. Aquí os he indicado pues que no solamente estamos visitando, como podemos creer en un principio, hospitales y clínicas, sino que también estamos hablando de clínicas dentales, centros de análisis clínico, centros de diagnóstico por imagen. Entonces, bueno, tenemos una variedad muy amplia de empresas. Nos hemos planteado un doble objetivo antes de comenzar esta campaña. En primer lugar, queríamos obtener información sobre una serie de requisitos que deberían estarse cumpliendo en las empresas, como puede ser pues, si existe elaboración de riesgos psicosociales, si estáis realizando las empresas un procedimiento de prevención y resolución de conflictos, si hay trabajo a turnos y nocturno en las empresas, cómo estamos abordando este trabajo, cómo estamos abordando el burnout desde las empresas de Euskadi, si se están implementando procedimientos de prevención de adicciones. Esto os comento que este año hemos colaborado en nuestro cuestionario con el grupo de adicciones, entonces hemos incluido unos ítems sobre esto que al final os daré una pequeña pincelada. Y luego a ver qué determinadas prácticas empresariales, hemos seleccionado unas pocas que nos parecía interesante y relevante, sobre todo con el burnout, a ver en qué medida se están realizando en las empresas o no. Por otro lado, lógicamente, como técnicos de Osalan y como no puede ser de otra forma,
tenemos un objetivo muy importante, que es asesorar a las empresas, a los delegados, a los trabajadores, a los técnicos, a todos los implicados en el sistema preventivo. Hemos planteado la campaña en 4 fases que, bueno, os voy a explicar muy brevemente a continuación, y el periodo de realización ha sido durante este año desde abril hasta noviembre. La primera fase sería la selección de empresas, la cual hemos realizado a través del Código Nacional de Actividad Económica, y bueno, hemos visitado 133 empresas de una muestra que en principio era algo superior, pero bueno, al realizar una segunda criba se ha quedado 133. Tanto de Vizcaya, Álava como Guipúzcoa. La segunda fase sería el trabajo de campo, ya propiamente dicho, en la cual hemos realizado las visitas a las empresas en las que hemos intentado que estén siempre presentes tanto la gerencia como los delegados de prevención como el técnico de prevención del sistema preventivo de la empresa. En estas visitas pues hemos realizado una entrevista basada en un cuestionario que hemos realizado anteriormente en el grupo. Hemos intentado, pues bueno, pues ya os digo, en esa inquietud, bueno, en esa necesidad que tenemos también nosotros, pues de ver cómo tenéis planteado el sistema preventivo, pues dejaros algunas recomendaciones, o bueno, si hemos visto algún tipo de deficiencia, indicaros a las empresas pues cómo podemos subsanar estas deficiencias, y hemos aprovechado para dejar la guía de prevención de riesgos psicosociales, que ya se realizó el año pasado, y bueno, que simplemente es una guía en la que explicamos un poquito qué son los riesgos psicosociales, los factores de riesgo que hay, cómo los podemos controlar, y por supuesto la tenéis en la web de Osalan disponible para poder descargarosla. A partir de estas visitas, pues bueno, pues realizamos una base de datos, unas estadísticas, analizamos esta información y como última fase pues realizamos un informe con unas conclusiones. Y ahora vamos ya un poco a la parte más interesante, yo creo, de esta ponencia, bueno, que es ver un poco los resultados que hemos obtenido en estas visitas de las empresas. Como os he comentado, 133 empresas visitadas, de cada empresa hemos recogido un cuestionario. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues bueno, que en el sector servicios vemos que hay una prevalencia absoluta, vamos, de mujeres respecto a hombres. Estamos viendo que tenemos 3/4 partes de la población trabajadora en servicios son mujeres, y una cosa que también nos ha llamado mucho la atención es que hay un índice de trabajadores fijos también muy alto, un 85% de personal. Os comento que bueno, la población a la que hemos accedido no estamos hablando solamente de médicos, DUEs, ATS, sino también tenemos que tener en cuenta pues que hay dentistas, auxiliares dentales, personal administrativo, personal de mantenimiento. Sí que es verdad que en determinados puestos pues vemos que son puestos que están muy en contacto con el usuario, con el paciente, y en muchos casos con la enfermedad directamente. Entonces pues bueno, en principio tienen un riesgo pueden tener un riesgo de origen psicosocial respecto a esto, por la gran carga emocional que tienen sus trabajos. Bueno, pues en estas empresas sí que hemos visto que un 50% de las empresas tenéis ya la evaluación de riesgos psicosociales realizada. En principio, pues este dato se ve lo positivo que es cuando sí que nos vamos al quesito que os he puesto al lado y vemos la progresión que hemos tenido en cuanto a realización de evaluaciones. Vemos que hasta entre el 2005, 2007, 2008, 2011 se hacen poquitas evaluaciones, y a partir del 2012 y sobre todo este último año hay una explosión en cuanto al número de evaluaciones, que también indica el creciente interés que estamos teniendo hacia los riesgos psicosociales. Sí que hemos visto pues, que el 100% de las empresas que habéis hecho esta evaluación psicosocial la habéis realizado con un método cuantitativo, y además un 30% ha decidido ir un pasito más para adelante y completar esta información que hemos obtenido con los cuestionarios tipificados que ya tenemos con métodos cualitativos, como pueden ser pues, entrevistas, grupos de discusión, lo cual seguramente, y bueno, y por lo que nos habéis comentado en las visitas que os hemos realizado,
visitado, pues os ha ayudado a profundizar mucho más en la problemática existente en vuestra propia empresa, que al final es un poco lo que debemos hacer siempre, intentar llevar los riesgos psicosociales, siempre cualquier tipo de riesgo, lógicamente, orientado hacia nuestra empresa, hacia la propia realidad de cada empresa. Por otra parte, vemos que de estas empresas que sí que tenéis la evaluación psicosocial realizada, más de la mitad estáis realizando una planificación preventiva a raíz derivada de esta evaluación. Y además, en la mayoría de ellas estáis poniendo un responsable para cada medida preventiva, a la fecha en la que se debería tener esa medida preventiva implantada y muchas también un presupuesto. Un dato que me parece muy positivo, y bueno, estos dos datos en realidad me parecen muy positivos, es que vemos que los delegados de prevención cada vez estáis participando más y tenéis y por lo tanto tenéis una mayor sensibilización en cuanto a los riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque estáis participando en todo el proceso de evaluación psicosocial. Y luego también vemos que una vez que hemos terminado este proceso de evaluación y estamos realizando las medidas preventivas y planificándolas, estáis informando en las empresas a los trabajadores sobre las medidas preventivas a las que habéis llegado y que queréis implantar. Cosa que, por otra parte, pues es un dato muy positivo, porque estamos implicando en la sociedad vasca, vemos que estamos implicando cada vez más a todos los trabajadores y a todos los implicados en la prevención en la realidad de la empresa. Esto, además, desde mi punto de vista, esto ya es un comentario que os quería hacer, lo que nos está ayudando es a que haya una mayor participación, una mayor implicación y estemos cada vez en todos los ámbitos más sensibilizados en cuanto a los riesgos psicosociales. Sí que vemos que, además, estas empresas que hemos visitado, más o menos la mitad de ellas tienen por escrito recogido un procedimiento sobre cómo prevenir los conflictos que tenéis en la empresa o que podéis tener en la empresa y cómo resolver los que han podido ya aparecer. Estos procedimientos, pues bueno, a mí me parece un dato muy bueno. Invitaros a que muchas empresas que hemos visitado sí que nos han comentado que igual no tenéis este procedimiento por escrito, pues bueno, invitaros a que estos procedimientos, cuando son realmente efectivos, es cuando los ponemos por escrito y se les dan a conocer a los trabajadores. En cuanto al compromiso de no tolerancia de conductas violentas, en esta diapositiva lo que he querido transmitiros es un compromiso de no tolerancia que esté por escrito, ¿vale? Sí que es cierto, en las visitas y los mismos delegados de prevención en muchas ocasiones nos habéis dicho que sí que existe, que sí que veis ese compromiso de que en vuestras empresas no se quieren tolerar conductas violentas, sí que se hacen, pero sí que es verdad que el dato, pues estamos hablando de que no llegamos a la mitad de empresas que tenéis puesto por escrito este compromiso y podría ser un poquito mejorable. También como os comentaba, en esta campaña hemos querido ver un poquito cómo estábamos distribuyendo los turnos de trabajo y cómo estamos actuando sobre ello en las empresas vascas. Entonces, sí que vemos que más o menos la mitad de las empresas tienen un turno rotatorio mañana, tarde, noche. La gran mayoría de las empresas visitadas tienen un turno fijo diurno y una pequeña parte tienen un turno de noche. Así que os comento que en algunas de las empresas que hemos visitado nos han dicho que muchas veces, no en todos los casos, pero que muchas veces el turno de noche es voluntario y lo que sí que nos ha llamado la atención es que en el 90% de los casos el turno de noche supera en horas a los turnos diurnos. Bueno, no tenemos muchas empresas que estén limitando la edad para trabajar en turno nocturno.
Pero lo que sí que es cierto es que hay muchas empresas que, aunque no estén limitando esta edad, sí que están aplicando un coeficiente de corrección. Es decir, cuando se llega a una determinada edad, que previamente pues, se ha estudiado pues, sobre los 50, alrededor de 50 y tantos años, se aplica este índice corrector, que lo que nos hace es que nos reduzca el tiempo, o bien nos reduzca el tiempo de trabajo nocturno, o bien nos amplíe el tiempo de descanso posterior al trabajo nocturno. Después, como os decía, también lo que también hemos visto es que a determinada edad también el trabajo nocturno en muchos casos pasa a ser voluntario. Y también hay una cosa que, por ejemplo, en una de las empresas que visitamos me pareció muy curiosa, que nos decían que es que realmente quieren trabajar de noche, que hay personas que les gusta el trabajo nocturno, les ayuda a compatibilizar según su forma de verlo su vida personal y que les gusta este turno. En cuanto al tiempo máximo de trabajo a turnos, vemos pues que una parte de las empresas sí que ponen un tiempo máximo en el que podéis estar los trabajadores trabajando en trabajo a turnos. También comentaros que en muchas empresas lo que hemos visto es que se permite el cambio de turnos entre los trabajadores, siempre que queden los servicios cubiertos, de tal manera que se ayuda a conciliar la vida personal con la vida laboral, con esta medida. Bueno, esta diapositiva del burnout que se ve tan en rojo, lo que vemos, aparte de que lógicamente el burnout es muy malo, pero no va por ahí, es que en las evaluaciones de riesgo no se está contemplando actualmente el burnout. Vemos ahí un 4% que sí, que tienen contemplado el riesgo de burnout. Y el resto de empresas, pues bueno, no están contemplándolo. No se ha evaluado con un método específico. Comentaros que existen métodos específicos para evaluar el burnout, como bien han dicho los ponentes de esta mañana. Tenemos el MBI, tenemos también el cuestionario breve de burnout, tenemos varios métodos con los que podemos evaluar. Si hacemos esta evaluación podremos identificar los puestos en los que en las empresas vascas hay riesgo de que pueda aparecer en los trabajadores, y seguramente podremos identificar los casos en las empresas, porque sí que parece como que un 2% de casos puede ser que esté infravalorado este dato con la realidad, ¿no? Respecto a la realidad. El dato positivo de esto que es que, que aunque no lo estamos contemplando, no se está contemplando en las empresas, en las evaluaciones de riesgos del burnout, sí que se está haciendo determinadas medidas que pueden resultar reguladoras en cuanto al riesgo de quemarse por el trabajo. Entre ellas, pues vemos que casi un 40% de las empresas están ofreciendo entrenamiento a los trabajadores en resolución de conflictos o en manejo eficaz del tiempo. Entrenamiento no quiere decir una formación, simplemente pues quiere decir eso, que les estamos entrenando para ayudarles a que puedan manejar pues conflictos, por ejemplo, con otros compañeros. Sí que en muchas empresas también se está ofreciendo formación a los mandos, a los supervisores en gestión de grupos. Ya hemos visto esta mañana que todo ello redunda en un beneficio hacia los trabajadores siempre. Sistemas de feedback, ¿con esto qué queremos decir? Pues retroalimentación o informar a los trabajadores sobre el desempeño de su trabajo. Pues bueno, en muchas empresas, no solamente sobre el desempeño cuando el trabajador comete un error, sino hay que informar también cuando está realizando correctamente su trabajo, porque aparte de que así desde la empresa se le está diciendo la manera correcta de realizarlo, también le estamos impulsando a que siga con esta actitud y se le está motivando desde la empresa a trabajar. Y luego, bueno, la mayoría de las empresas tienen un buzón de sugerencias para los propios empleados. Y, lógicamente, en las empresas de sector servicio, pues la gran mayoría tienen un registro de quejas de usuarios
¿Qué hemos concluido respecto a estos datos que os he presentado? Pues, en primer lugar, bueno, aunque os ponga aquí los riesgos psicosociales, los menos evaluados, sí que es cierto que son los menos evaluados respecto a industria, a seguridad, a higiene, pero no tenemos que quedarnos ahí, tenemos que quedarnos con la progresión que estamos teniendo en cuanto a las evaluaciones que se están realizando ya en nuestras empresas. Entonces sí que, como hemos visto antes, pues hemos partido de muy poquitas evaluaciones en el sector sanitario, tenemos ahora muchas más, y luego también pues comentaros que si comparamos, por ejemplo, con el mapa de riesgos que hicieron mis compañeros en el año 2012, el cambio es abismal. Entonces, pues lo que se ve que es pues un aumento progresivo para el control por la preocupación que tenemos sobre estos riesgos. Sí que nos haría falta, o a las empresas les haría falta, pues bueno, sí, estamos detectando el problema, pero una vez que detectamos el problema tenemos que ir un poco más allá, porque si nos quedamos en una detección no sirve de mucho, y lo que tenemos que hacer es medidas preventivas. Medidas preventivas que en muchas ocasiones se están realizando medidas preventivas genéricas, y lo interesante es que las medidas preventivas que se realicen desde las empresas, aparte de estar acordadas y reflexionadas no solamente por el empresario y por la parte empresarial, sino también con la parte social de la empresa, aparte de esto, que sean medidas que en realidad estén orientadas a las empresas de cada uno, que sean acordes con la realidad de cada empresa. Y así seguramente lo que vamos a conseguir es que se obtengan medidas mucho más realistas y mucho más fáciles de aplicar. Aparte, sí que estamos viendo, y se ve hoy con la participación que estamos teniendo aquí, que hay un incremento de la sensibilización y de la concienciación sobre el ámbito psicosocial. En cuanto a la nocturnidad y al trabajo a turnos, lógicamente en la sociedad en la que vivimos no podemos evitar ni el trabajo a turnos ni el trabajo nocturno, porque no podemos parar las urgencias de un hospital, pero sí que podemos hacer, pues, con los que nos han comentado los ponentes de esta mañana, pues hay muchas medidas que podemos ir aplicando para regular el impacto que pueda tener la turnicidad y la nocturnidad en los trabajadores. El burnout, lo mismo, no se está contemplando en las evaluaciones. Bueno, pues lo que os he comentado, hay métodos para poder evaluarlo específicamente y animaros a utilizarlos. Una necesidad de poner los protocolos que hemos visto de prevención y resolución de conflictos por escrito, y no solamente ponerlos por escrito, sino darlos a conocer a los trabajadores, para que los trabajadores en cualquier momento sepan cuál es el cauce que tienen que seguir en el caso de que puedan tener un posible conflicto con un compañero o con un supervisor, y cuáles van a ser y qué va a ocurrir a partir de que pongamos en conocimiento de la persona adecuada ese conflicto. En cuanto al plan de prevención de adicciones, que os he comentado anteriormente que habíamos participado con el grupo de adicciones, pues comentaros que hemos encontrado pues que todavía estamos en un proceso inicial en cuanto a la implantación de un plan de prevención de adicciones en la empresa. Hay compañeros míos que son muchísimo más adecuados que yo para hablar del plan de prevención de adicciones, porque son especialistas en ello, y lo único que quiero hacer yo es deciros que en la página web de Osalan tenéis a vuestra disposición un documento, una guía en la que se indica una posible manera de implantar un plan de prevención de adicciones en la empresa, y para cualquier duda que os pueda ocasionar, pues bueno, hay compañeros que conocen muy bien este ámbito. Y luego aquí vemos, pues sí, que hay una baja incidencia del accidente laboral por causa psicosocial. Esto no quiere decir que no estén ocurriendo estos accidentes. Lo que este dato refleja es que no estamos disponiendo de estos datos, se están perdiendo estos datos porque se están tratando en muchas ocasiones como enfermedades comunes. No estamos teniendo en cuenta esta causa
como originaria de ciertas patologías. Sí que creo que deberíamos hacer una reflexión a nivel individual sobre inclusive compañeros que puedan tener, que puedan haber sufrido algún tipo de problemática de este estilo. Y bueno, ya para terminar, que además íbamos un poco justos de tiempo, os quería hacer dos reflexiones finales. Primero, como prevencionistas, lo que tenemos que intentar es no llegar al accidente laboral ni por causa psicosocial ni por ninguna causa. Igual que en seguridad y en higiene tenemos muy interiorizado que tenemos que poner todas las medidas preventivas que tenemos en nuestra mano para que no acontezca el accidente, en el ámbito psicosocial es lo mismo, como ha dicho mi compañera. Es exactamente lo mismo, tenemos que poner las mismas medidas adecuadas para conseguir que no lleguemos a unos casos de enfermedad o de accidente. Y en segundo lugar, pues como se ha puesto en la estrategia vasca que tenemos actual de seguridad y salud en el trabajo, deciros que lo interesante es que generemos un entorno de trabajo saludable como parte de una vida saludable. Muchas gracias por vuestra atención.